Oye, tú y yo ya nos conocemos, ¿no? Soy la estudiante que decidió no esperar más. Pues eso hice, saqué buenas notas y con el ingreso sobresaliente de Caja 7 por fin empecé a tachar cosas de mi lista. No sé qué tienes en tu mente. Quizás sea un curso, el carné o un hobby que se convierta en tu profesión, como le pasó a mi amigo Armide. Si sacas buenas notas, Caja 7 te recompensa por ello, ¿verdad? En Caja 7 tu esfuerzo cuenta. Sacar sobresaliente compensa y mucho. Participa registrándote en ingresosobresaliente.com. Claro, estos cultivos conllevan tener un entutorado. Los productores, la gente utilizan muchísimos tipos de entutorado, desde lo que se llama el tubo o el palo vietnamita, que por ahí hacen crecer la planta, y después ya cae, ramifica, y ahí es donde tiene la producción, hasta sistemas tipo parrales, más altos, más bajos. Nosotros lo que sí hemos puesto es algunos sistemas, ahora mismo estamos probando 3. Siempre nos hemos ayudado pues tanto de los productores, del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria, para un poco saber lo que se estaba haciendo y nosotros intentar adaptarlo o poner algo que nos pudiera resultar interesante. Entonces, bueno, ahora mismo estamos probando con un entutorado tipo mayazo, un mayazo doble. Básicamente la planta en la línea crece por ambos lados de la línea y va trepando por ese mayazo. Y también tenemos parral de 2 tipos, un parral normal, bajo, a unos 60 aproximadamente, y después un parral doble, en el que hay un primer piso donde la planta cuando crece puede llegar y ahí ramificar y obtener producción en ese primer piso, y un segundo piso a unos 80 o a 2 metros aproximadamente, donde eso también ramifica. Y bueno, y tenemos otra estructura que es más bien una estructura mixta entre un parral y un mayazo que también estamos valorando. Nosotros, claro, vamos a valorar la parte productiva, pero es verdad que una parte importante a valorar sería la parte económica, porque poner una estructura de este tipo en una planta que tiene mucho peso y cuando está cargada de fruta pesa mucho más, puede ser bastante cara, porque tienes que poner una estructura que sea resistente. Entonces, bueno, esa parte económica hay que valorarla también, y se pueden hacer incluso más variantes sobre esto que nosotros hemos comentado, ¿no? De hecho, los productores tienen sus propias variantes al respecto, ¿no? Sí, nosotros aquí los mayores problemas que hemos tenido es de cochinilla, porque es verdad que cochinilla hemos tenido algo, y trip. El trip además se dio concretamente sobre todo en un invernadero, en el invernadero hidropónico, pero bueno, también hemos visto algo en el invernadero de malla. El invernadero hidropónico, que no lo dije, es un invernadero tipo multitúnel con cubierta de policarbonato, que ahí es donde estamos haciendo los ensayos de hidropónico, y el resto, el ensayo ecológico, lo estamos haciendo en un invernadero tipo malla bajo. Y en ese pues sí hemos tenido algo de trip, mucho menos que en el otro, y algo de cochinilla y algo de pulgón. No han sido unos problemas muy descontrolados, pero bueno, que hemos tenido un poquito que atajar, que dar algunos tratamientos puntuales con productos autorizados en producción ecológica, pero por ahora no vemos que tenga unos grandes problemas. Quizás en lo que sí a veces nos han aparecido, sobre todo al principio del cultivo, alguna vez nos aparece algún tipo de pudrición en la zona del cladodio, más asociado quizás a hongos de suelo, alguna bacteriosis, pero por ahora nada importante. Ahora mismo hay algunos problemas que están presentes en el cultivo de virosis. Afortunadamente nosotros hoy por hoy aquí no tenemos, pero sí están presentes ya en España, esas virosis que están afectando a cactáceas y entre otros a la pitaya en este caso. Bueno, que como esto es un proyecto, como te dije, de diversificación de cultivos en la aldea,
una de las acciones que teníamos era pues poner una pequeña finca, parcela, piloto, en la zona de la aldea. Entonces, en 2022 pusimos dentro de la finca de José Franco, en la aldea, una pequeña área donde se instalaron estructuras de entutorado también diferentes y se trasplantaron 4 variedades concretamente. Eso se trasplantó en 2022 y bueno, y el agricultor es el que está haciendo el seguimiento del cultivo y un poco con la idea de que eso pudiera ser como una parcela demostrativa de cultivo de pitaya en la aldea. Eso no significa que no haya más productores de pitaya en la aldea. En la aldea ya había gente que tenía pitaya en mayor o menor superficie, pero ya había pitaya. Y después con la cooperativa Coagrisam, sí estuvimos hablando con la idea de poner una parcela demostrativa. Este año no ha podido ser, porque la parcela disponible la estaban dedicando a otras experimentaciones, porque era una parcela propiedad de la propia cooperativa, donde ellos hacen sus experiencias. Entonces vamos a intentar a ver si el año que viene, en función de la financiación disponible, si podemos continuar con esta línea, pues si se puede instalar una parcela demostrativa en la propia instalación de la cooperativa. Nosotros hemos vuelto a solicitar el proyecto del grupo operativo supraautonómico. Se solicitó en este año, en septiembre, que fue cuando se abrió la convocatoria. Y bueno, si nos lo conceden, pues podremos seguir con esa línea. Me imagino que no sabremos nada, pues por lo menos hasta mayo o así del año que viene. Y si nos lo conceden, pues podremos seguir con esa financiación y con esta línea, ¿no? Vamos a ver, cruzaremos los dedos. Como que no te dije, nosotros en la parcela, en el invernadero que tenemos de malla, que es donde estamos haciendo la mayor parte de la experiencia de pitaya, lo estamos haciendo con manejo agroecológico. Entonces, bueno, para el control de plagas lo que hemos instalado es algunos setos, tanto en el interior como en el exterior del invernadero, con plantas adaptadas a la zona, tanto algunas son endémicas, otras son plantas halófitas que se encuentran en la zona. Hemos sido también asesoradas pues, por los compañeros tanto del Departamento de Protección Vegetal de Licía como por Isabel Hidalgo, que tiene un vivero de plantas canarias aquí en Gran Canaria. Entonces las especies seleccionadas han sido un poco asesoradas por todos ellos. Y en ese invernadero lo que hacemos es aportar enmiendas orgánicas a base de compost, un compost que hacemos nosotros aquí, tenemos un área para elaboración de compost, y también le aportamos test de compost y test de vermicompost. También tenemos un pequeño cuarto que es donde tenemos las cajas con la vermicompostera. De ahí es donde sacamos el humus de lombriz y con eso elaboramos los test de humus de lombriz. Entonces, esos son los aportes que le estamos haciendo de manera continua al cultivo, el aporte nutritivo que lo hacemos en este invernadero con manejo agroecológico. Pues yo lo que estoy desarrollando tiene que ver con la línea de investigación de la recuperación de los suelos degradados. Para ello lo que estamos utilizando son residuos orgánicos y los transformamos en unas enmiendas que tienen un alto valor agronómico, como es el compost, el vermicompost y el biochar. Y en esta línea pues se hizo un proyecto que es el Vercochar, que es donde se han estado desarrollando todas las actividades y para ver la mejora de los suelos con estas enmiendas. Pues se puede entender un suelo degradado como aquel que ha perdido parte de su funcionalidad. Puede ser por una destrucción de la estructura, por una pérdida de nutrientes o por una pérdida de la parte biológica del suelo. Cuando un suelo está degradado lo que pasa es que el equilibrio que tiene se rompe y entonces pues la parte biológica es más escasa, los ciclos de nutrientes se dan menos y se necesita más aporte de nutrientes por parte externa. Lo que pasa cuando un suelo está más degradado es que pierde la estructura, entonces cuando pierde la estructura lo que tiende es a compactarse, cuanto más compacto pues menos oxígeno va a tener.
y entonces pues, también le va a costar más lo que es la filtración del agua. El agua básicamente se va a quedar en superficie, no va a percolar hacia capas más profundas. Pues las enmiendas orgánicas que nosotros hemos estado haciendo son el compost, que es una transformación de la materia orgánica en presencia de oxígeno y gracias a los microorganismos que hay en ello. Luego tenemos el vermicompost, que sería un proceso similar, solo que utilizamos a las lombrices. Las lombrices se comen esos restos orgánicos y al excretarlas también liberan otros tipos de sustancias que hacen una enmienda orgánica, un material orgánico que es muy bueno para la agricultura. Y el biochar consiste en la transformación de los restos orgánicos, pero en condiciones de muy baja concentración de oxígeno. Eso, para conseguir una pirolización, nosotros hemos utilizado 3 tipos de hornos, porque normalmente se hace en un horno. Puede ser un doble bidón, que sería el más sencillo para usar de gente que no tenga mucho conocimiento. Luego también está la olla carbonera, que es la que he utilizado siempre los carboneros. Y por último está el contiqui, que es un cilindro cónico por abajo, que lo bueno que tiene es que se puede transportar fácilmente y también es muy fácil de manejar. Con respecto a las enmiendas orgánicas, el compost y el vermicompost sí están más estudiados y trabajados, pero la parte más innovadora nuestra es la de la producción y el uso de biochar, que si bien es verdad que últimamente está tomando más relevancia, pues se centran más en lo que es el uso del biochar en el suelo, pero no en cómo producirlo ni cómo transmitir esos conocimientos a los agricultores para que ellos puedan hacerlo. El biochar es muy importante, ya que últimamente se está viendo cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y gracias al biochar vamos a producir un secuestro de carbono en el suelo, porque al ser un carbono muy recalcitrante, es decir, está poco disponible, pues los microorganismos no pueden atacarlo fácilmente y puede quedar en el suelo en un orden de decenas a miles de años, lo que tardaría en volver a la atmósfera. Y además el biochar también sirve mucho en estas islas porque tenemos un gran problema con la escasez de agua y actúa a modo de esponja. Es capaz de absorber el agua y absorber nutrientes que luego estarían disponibles para las plantas. Además de servir de habitáculo para el crecimiento de los microorganismos, porque hemos visto en experimentos que hemos hecho en campo que la adición de biochar lo que hace es que promueve la proliferación de hongos, de bacterias en el suelo. Nosotros lo que estamos utilizando son restos orgánicos, principalmente aquellos que tienen un gran problema con la gestión, como son los restos de palmera que están afectados por el fusario y el picudín, que por normativa sanitaria tienen que llevarse directamente a un vertedero, lo que sería una pérdida de la materia orgánica. Entonces nosotros lo que hemos querido es utilizar esos residuos porque al pirolizar con esas temperaturas tan altas, tanto el picudín como el fusarium desaparece y entonces obtiene una enmienda que está libre de patógenos. Pero también hemos hecho biochar pues, con restos de olivo, con restos de poda de manzano, incluso con restos de tifa. Es una NEA y entonces en esos países lo que pasa es que es una planta invasora y está negando todo el río con el consiguiente problema de asfixia de los peces y de que se está comiendo literalmente el terreno.